Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Martínez y mi compañera Liliana Moreno. Somos estudiantes del SENA de la carrera tecnológica Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del segundo semestre. En esta tarde haremos una entrevista sobre base de datos al ingeniero Carlos Eduardo Álvarez, egresado de la Universidad del Valle y la Universidad Antonio Nariño, que actualmente se desempeña como ingeniero de tecnología en la empresa Mayagüez S.A. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Para usted, ingeniero, ¿qué es una base de datos? Bueno, la definición básica de una base de datos es una colección de información organizada por algún atributo específico con el fin de ser usada posteriormente. Ingeniero, ¿ha diseñado bases de datos y ha implementado en la empresa que actualmente está? Sí, he tenido la oportunidad de diseñar bases de datos. El proceso de diseño de una base de datos pues arranca desde el análisis del problema. Una vez que se tiene identificado el problema, pues se hace lo que se llama el diseño lógico, el cual consiste en identificar cuáles son las entidades, los atributos, los tipos de atributos y las relaciones que se dan entre las diferentes entidades que van a formar parte del modelo lógico. Una vez que se tiene el modelo lógico, ese modelo lógico se conoce con el nombre de un modelo relacional de datos o el diagrama de actividad-relación en el modelo lógico. Una vez que se tiene todo eso, entonces se pasa a hacer el diseño ya de modelamiento físico, y ese modelamiento físico consiste ya en crear como tal la base de datos, crear las tablas, crear sus atributos, definir sus tipos de datos y establecer la relación entre las diferentes tablas que se conoce con el nombre de los joins. Y una vez que se tiene ya ese diseño físico, pues ya lo que se hace es utilizar una aplicación para facilitarle al usuario final el acceso a esa base de datos. Ingeniero, ¿qué software utiliza para administrar la base de datos? Bueno, el software que utilizamos para administrar la base de datos, en el caso de la empresa donde yo trabajo, utilizamos un administrador para Oracle y utilizamos para el caso de MySQL el PHP Admin, que es un aplicativo que nos facilita la administración de la base de datos. Cada herramienta de ellas tiene su propio administrador. En el caso de Oracle está el SQL Administrator y en el caso de MySQL también tiene un sistema que facilita la administración de la base de datos. Básicamente el PHP es la línea que utilizamos para esa administración. Ingeniero, ¿qué dificultades se le han presentado en el manejo de bases de datos hasta el momento? No, anteriormente se presentaban muchos problemas con las bases de datos, sobre todo cuando había interrupciones de energía, y obviamente esto ocasionaba que se cayera pues, la base de datos. Había algunas dificultades en la recuperación de la información. Esos problemas pues ya están muy minimizados. Son muy pocos los problemas que hay. Ya los problemas que hay con las bases de datos son de otro tipo, más operativo, por un mal diseño, y los malos diseños pues repercuten ya en la operación final de la base de datos. Pero desde el punto de vista técnico, las bases de datos actuales son muy buenas, han mejorado muchos de los problemas que habían, y ya se puede decir que las bases de datos están muy bien organizadas, muy bien definidas, y los problemas que se tenían ya casi han desaparecido. ¿Cómo maneja la seguridad y el control de acceso de la base de datos? Bueno, la seguridad de la base de datos normalmente se da desde el primer nivel cuando se instala la base de datos, que se crea con un usuario administrador. Ese usuario administrador pues obviamente es un usuario tipo root, que es el que se encarga de administrar ya la base de datos, y es quien se encarga de crear también a los usuarios que van a usar la base de datos. Ese es el primer control. O sea, una vez que se define quién va a usar la base de datos, se le asignan los privilegios, se crea como usuario la base de datos para que la pueda ver, y después de que ya está creada entonces la base de datos y están creados los usuarios, también se define un segundo como nivel de seguridad, que es decir,
cuáles son los privilegios o permisos que va a tener cada usuario sobre cada tabla. Entonces un usuario podrá tener permisos para consultar una tabla y otro no podrá tenerlos. Incluso las bases de datos, algunas permiten tener acceso estrictamente sobre un atributo. Por ejemplo, yo puedo como administrador definir que un usuario solamente pueda ver el nombre de una tabla de empleados y que otro empleado pueda ver solamente el salario y el nombre de la tabla de empleados, y así sucesivamente. Entonces esos son los mecanismos que se tienen para el control y la seguridad de la base de datos. Ingeniero, otra pregunta. ¿Qué funciones cumple la base de datos y cómo ayuda el funcionamiento en la empresa? Bueno, pues la función de la base de datos a nivel comercial pues son numerosas. Se puede decir que casi todas las aplicaciones actualmente requieren una base de datos para su operación. En el caso de nosotros tenemos un software que es SAP. Ese software pues utiliza también una base de datos Oracle. Nosotros utilizamos también Oracle para algunas aplicaciones propias y utilizamos MySQL para una aplicación de un software de notas de colegio que se maneja también en la empresa. Esas son como las que utilizamos, y los beneficios que nos dan pues son muchos: la administración, la facilidad en la consulta de la información, el procesamiento de la información, el acceso concurrente a los usuarios, bueno, infinidad de ventajas. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Creo que con esta pequeña entrevista nos podemos dar cuenta de que es una base de datos y cuál es su función. También, muchas gracias.